Autorizo a grabar. Acá. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. A mí me parece que me van a cambiar el horario de lo que sería el trabajo, y yo le puedo, o sea, puedo pedir un certificado si es necesario, por el tema para que no me saque de los correos. Sí, Por no, ahora no, voy a pero seguir participando. pero en algún momento vas a dejar de cursar. No, de cursar no, pero me cambian los horarios porque son horarios rotativos. Está bien, listo, pero por ahora estás viniendo. Vos avisame, no te das problema. Dale, dale, gracias. Lo digo porque generalmente que grababas las clases, entonces, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 por yo si eso no vengo, te no, por autoricé eso. para grabar, pero está bien, listo, no, no te das problema. Pero si en algún momento tenés problema de horario y no podés seguir cursando, avísame, a eso voy. Dale, dale, gracias. Comparto, esto sería como el último tema de historia de pensamiento económico, que es lo que nosotros llamamos marginalista y neoclásicos. Históricamente están en el fines del siglo XIX y del siglo XX. ¿Qué estaba sucediendo a nivel internacional? Lo vamos a ampliar para que se vea mejor. Los efectos de la Segunda Revolución Industrial, todo lo que es avance tecnológico está muy intensificado, lo que es transporte, tecnología, electricidad. Aparece nuevamente el proceso de colonización, por eso se llama imperialismo moderno, y a nivel internacional se habla de la etapa de oro del capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo, como método de producción, estaba en pleno apogeo. Es decir, se tomaba como referencia que era el mejor sistema para producir y generar riqueza, que era un poco la idea del concepto que veníamos trabajando. Y dejé por otro lado la parte de pensamiento positivista. Acuérdense que la corriente de pensamiento positivista responde a Comte, y la idea es de la aplicación del método científico para los hechos económicos. ¿Qué significa? Demostrame lo que estás afirmando desde el punto de vista económico. Entonces, hay alguno que está con el micrófono abierto, fíjense, chicos. Entonces, se utiliza en economía como herramienta el método científico, que es lo que uno conoce, el hecho de tener leyes, modelos, teoría. ¿Qué significa? Los enunciados económicos no solamente se enuncian, sino se demuestran. Por eso uno dice que es la cuarta etapa de la historia económica, que es lo que nosotros llamamos ciencia económica. Es decir, la economía se convierte en una ciencia. Como concepto de ciencia se supone, acuérdense que una ciencia es un conjunto ordenado de conocimientos. Ese conjunto ordenado de conocimientos ha sido no solamente enunciado, sino demostrado científicamente. También hay una crítica a la economía, porque nosotros habíamos dicho que la llamábamos economía política. Ese concepto de economía y política tiene como una división social de la economía. Al definirla como economía, como ciencia económica, la economía deja de esa parte social y pasa a ser más una disciplina de carácter individual. Piensen que Smith, Ricardo, Marx hablan de la sociedad en la que están interactuando, hablan de clases sociales, de terratenientes, todo eso se va perdiendo con esta corriente de pensamiento que nosotros llamamos marginalista o neoclásico. Y otra característica, que son contemporáneos prácticamente de los últimos años de Marx, con lo cual el último trabajo de Marx se demora en publicar porque realmente el pensamiento neoclásico, marginalista, que en cierta forma retoma las ideas de libertad de mercado, tienen mayor trascendencia y peso que las ideas de Marx, que es una crítica al sistema capitalista. Es decir, y que son casi la última etapa de Marx, coincide con lo que es esta corriente de pensamiento y tiene un apogeo bastante significativo. Y por otro lado, tiene referentes en diferentes lugares, porque generalmente nosotros decíamos Smith de Inglaterra, Ricardo. Acá cuando uno habla de marginalista y neoclásico, remite a la escuela austríaca, remite a la escuela inglesa, quiere decir que
tanto los marginalistas como neoclásicos se ubican geográficamente, por eso fue como un movimiento que tiene un rápido crecimiento por la diversidad de espacios geográficos donde se desarrolla. Entonces, históricamente nos ubicamos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. No nos tenemos que olvidar cómo habíamos quedado desde el punto de vista de la famosa teoría del valor, que es lo que nos hace el hilo conductor de la parte de historia. Acuérdense que la teoría del valor, que sería un poco la explicación, que la teoría del valor, que tiene que ver con la teoría de los precios, acuérdense que surge a partir del concepto de riqueza. Acuérdense que una vez que los países identifican que la riqueza está en producir bienes, ahí queda, o investigan la forma de determinar, no solamente cómo se produce, sino determinar el valor o el precio de lo que se intercambia. Nosotros habíamos analizado la teoría del valor en función de Smith, Ricardo, Marx, y esos tres autores nosotros decimos que son autores de la teoría objetiva de valor. ¿Por qué lo llamamos teoría objetiva del valor? Porque más allá de la explicación de cada uno, los tres autores hacen referencia con que el bien llega al mercado con un valor determinado en el proceso de producción. Entonces, el concepto de teoría objetiva de valor no significa que piensen igual. Lo que están planteando es que, tanto para Smith, para Ricardo Marx, el proceso de producción es el que determina el valor y el precio. Y el mercado acomoda ese valor al precio, pero generalmente oscila en los valores o precios determinados en el proceso de producción. Entonces, la teoría de valor objetiva lo que sostiene es que el valor o el precio del bien se determina a lo largo del proceso de producción, con distintas explicaciones. La teoría del valor trabajo de Smith, la segunda teoría de Smith, teoría de los costos de producción. Ricardo retoma la teoría del valor, Marx sigue con la teoría del valor trabajo como Ricardo y profundiza Marx la idea de explotación del trabajador. A los tres autores nosotros decimos que son referentes de la teoría objetiva del valor. Es decir, comparten la idea que el bien llega al mercado con un valor determinado en el proceso de producción. ¿Qué hacen los neoclásicos? Los neoclásicos investigan el valor, pero el valor de uso. Quiere decir que acá, cuando nosotros hablábamos de valor de uso y valor de cambio, acuérdense que los tres autores sostenían que los bienes tenían valor de uso y valor de cambio. Acuérdense que el valor de cambio estaba asociado a la utilidad y el valor de uso se determinaba en el intercambio. Precisamente los neoclásicos hacen hincapié en aquello que no profundizaron ni Smith ni Ricardo. Acuérdense que tanto Smith como Ricardo decía que el valor de uso era importante, pero el precio se determinaba por lo que me costaba producirlo. Es decir, no le prestaron atención a la utilidad y el uso como determinante del valor de cambio. Es decir, ellos sostenían que la utilidad y la escasez es importante, pero lo que determina el valor de cambio es el proceso de producción. En cambio, los neoclásicos sostienen lo contrario. Hacen hincapié en lo que es valor de uso y ponen su foco de atención en la utilidad y la escasez como determinante del valor del precio. Por eso lo que nosotros decimos que los neoclásicos marginalistas sostienen la teoría subjetiva del valor. Como dice, ¿qué significa? Que el bien determina su precio en el mercado.
¿Y a qué va a responder el precio? El precio tiene que ver con factores, a los factores que generalmente es lo que nosotros vemos en la actualidad. Es decir, los precios responden a la escasez, la utilidad, moda, gustos, etcétera. Quiere decir que en cierta forma nosotros cuando hablamos de precios o como consumidores pensamos en lo que nosotros llamamos teoría subjetiva del valor. Es decir, el producto, el valor lo asigna el mercado. Pensando que en el mercado está el que compra y el que vende, porque uno dice, bueno, pero si el precio le pone el mercado, no existe el señor mercado. El mercado es el consumidor que convalida el precio. Entonces, lo que hacen los neoclásicos, darle vuelta a lo que es la famosa teoría del valor. Y incorporan el concepto que el valor es subjetivo, no es objetivo. La subjetividad significa lo que para cada uno representa un bien. Es decir, yo lo compro no solamente si tengo el dinero, sino si es útil, si me gusta, está de moda, si tengo los ingresos. Si es escaso, clave, lo que es abundante no tiene valor y no tiene precio. Entonces, todo lo que asigna el análisis del proceso de producción pierde importancia dentro de la determinación del valor. Obvio que los costos son importantes. Lo que estoy diciendo, el consumidor paga en función de factores que no tienen que ver con el proceso de producción. De ahí que pueda haber un producto que tiene un costo de producción muy alto y el precio es bajo y con lo cual no se puede producir, o al revés. Tiene un costo bajo, pero el mercado lo paga un precio alto y la persona que lo produce tiene un excedente o una ganancia mayor. Entonces, la economía hace como su último cierre con respecto a la teoría del valor y se queda con la teoría subjetiva del valor. Es decir, toma en cuenta todo lo que ha indicado la historia, valora el trabajo de la persona en el proceso de producción, pero termina haciendo como un reduccionismo, por eso esta teoría inclusive es criticada, porque uno dice, bueno, y todo lo que significa el proceso de producción no se toma en cuenta para determinar el valor, y no. Por eso una determinación de valor más bien capitalista o mercantilista y menos humana, porque nadie que compra un producto en la actualidad se fija en el proceso de producción. Y fíjense que hay muchos productos que son artesanales y uno no los compra porque no le alcanza el dinero. El ejemplo más clásico, yo sé que hay helados más baratos que otros y hay otros que dice helado artesanal, y a veces cuando uno tiene que tomar el helado, por más que uno sabe que el helado artesanal tiene una mejor calidad, también sé que tiene un precio mayor. Quiere decir que lo que uno está pagando es lo que necesita en ese momento. De ahí que uno dice, bueno, pero es todo lo que es el proceso de producción se reduce en una relación de intercambio, y sí. Por eso fíjense que el mercado termina decidiendo quién en cierta forma tiene posibilidades de vender o no dentro del mercado, y no tiene nada que ver con el proceso de producción, sino con las condiciones, es decir, con lo que el mercado quiere. Siempre recordando que el mercado somos nosotros, la verdad es esa. Entonces, ahora comparto lo que es la hoja. ¿Alguna pregunta de esto que anoté de teoría del valor? ¿O algo que quieran preguntar? Profe, yo tengo una consulta que es sobre cuando apenas empiezo a hablar sobre lo que sería el sistema teórico neoclásico. Sí. ¿A qué se refiere con eh, que en el centro del sistema se halla el problema de la asignación de recursos dados? Claro, que el gran problema, ¿sabés qué es? Que los recursos son escasos. Ah, Entonces, claro, la a eso gran se pregunta refiere. es cómo se asignan los recursos. ¿Qué es lo que se critica? Uno dice, bueno, pero el mercado asigna los recursos. Uno dice, ¿cómo lo va a asignar? Y en función de lo que produce o de acuerdo a las necesidades. Ahí entra un poco lo que diría Marx, pero el mercado no va a distribuir las cosas según las necesidades de las personas. Los neoclásicos dicen, no, el mercado distribuye no según necesidad, según capacidad. Las personas más capaces seguramente recibirán más del mercado porque son personas que tienen más recursos para trabajar, para producir. Quiere decir que la asignación de recursos, como es escasa, se basa en determinadas condiciones. Condiciones que el mercado, porque no te olvides que también está el mercado laboral.
Entonces, para los neoclásicos la sociedad es una suma de mercados, y el mercado es el que asigna los recursos. El tema es que el mercado, tienen que entender que en la sociedad hay gente que no puede estudiar porque no tiene los recursos, no porque no quiso estudiar. Entonces, el mercado de esa persona que tiene el primario completo, le va a tocar menos que el que hizo la universidad. Y no pasa por una cuestión de mala voluntad y que quiso progresar y no pudo. Ahí donde se cuestiona el mercado. ¿Quién es? Y a su vez, ¿hasta qué punto el mercado le puede dar cabida como verdad absoluta? Porque el mercado muchas veces no contempla los excluidos del mercado. Pero los neoclásicos que plantea que como los recursos son escasos, el mercado por el libre juego de la oferta y la demanda asigna los recursos. Por eso también se le dice que el capitalismo es el sistema donde profundizaron las desigualdades sociales, no las igualó. Está bien que uno dice, bueno, pero el método alternativo serán variantes, obvio que no es un régimen totalitario, pero en realidad lo que hacen los neoclásicos, dice, el mercado se asigna según, las cosas se asignan según necesidad, capacidad de cada individuo. Y la capacidad no solamente económica, intelectual, porque yo tengo mercado laboral, mercado de bienes, mercado de servicios. Para los neoclásicos la sociedad es una suma de mercados. Y uno interactúa a lo largo de su vida a través de muchos mercados. Por eso es como si fuera un razonamiento frío desde el punto de vista y la persona dónde queda. Si es el mercado no existe el señor mercado. Entonces termina siendo como una asignación impersonal. El mercado sabe lo que yo pasé económicamente para que me diga no ganas más porque no fuiste a la facultad. Entonces uno dice, esa visión humanista que quizás tenía la economía anterior a los neoclásicos no existe. Por eso uno dice la economía se convierte en una ciencia dura. Y sí, es una... por eso fíjense que en un momento yo creo que lo puse acá. Explico un poco lo que marqué acá. Puse teoría del valor objetiva. El valor de bien está asignado por la escasez y la utilidad. Hice referencia a los marginalistas y neoclásicos, y acá está un poco lo que me apuntan las preguntas. ¿Cuáles son las ideas principales de esta gente? ¿Cómo piensan la economía? Ellos analizan la economía a través de lo que necesita una persona. Por eso algunos sostienen por qué se prestaron tanta atención a la persona y no pensaron más qué necesita la sociedad. Algunos argumentan que el capitalismo estaba en pleno crecimiento, pleno apogeo, y los países no tenían grandes problemas económicos, que se focalizaron más que en el todo, sino en las partes. Entonces los neoclásicos también se los acusa de prestar más atención al individuo y no tanto a la sociedad. Por eso dice, desarrolla su teoría a partir del análisis del individuo. ¿Qué es lo que necesita el individuo? El individuo es el centro de estudio, y a veces lo que necesita una persona no es lo que necesita la sociedad en su conjunto. Smith y Ricardo Marx hablan de la sociedad. Los marginalistas hablan de lo que necesita la persona, y lo que va a hacer esa persona para lograr lo que quiere. Y en ese lograr lo que quiere es un poco la teoría de Darwin, sálvese quien pueda. Por eso tiene un concepto muy frío en cuanto a la parte social de la economía. Ellos hablan de fenómenos económicos, y los fenómenos económicos los analizo sin ningún contexto social. Yo voy a hablar de oferta y demanda, y no hago un análisis de demanda según el contexto. No, voy a analizar el concepto de demanda y oferta sin ningún contexto social. Contexto social que yo veía en el pensamiento de Smith, de Ricardo y de Marx. Acá me está diciendo los fenómenos económicos, los enuncios y los explico, pero no necesito contextualizarlos. Yo puedo explicar la ley de demanda sin hablar de la Argentina de 1850. ¿Por qué? Porque yo digo que cuando los precios suben, la gente compra menos. Punto. Entonces, no necesito ninguna apreciación social para explicar este concepto económico. En cambio, el concepto de la renta de la tierra, Ricardo nos hace toda una explicación del terrateniente que era dueño de la tierra. Acá me dice, me vas a explicar la demanda sin hablarme de clases sociales. Que sí, que me focalizo en los fenómenos económicos, dejando la parte social. Por eso se dice que la economía es una ciencia más parecida a una ciencia natural, una ciencia exacta, que una ciencia social. También dice la ciencia imperante es el positivismo, que es decir, que esta idea de trabajar la economía está avalada por el pensamiento científico. ¿Qué significa el positivismo? Necesita validar sus conclusiones, no solamente validarlas, sino demostrarlas científicamente. ¿Qué mejor de
mostrame la ley de demanda, mostrame la ley de oferta, mostrame. Entonces la economía empieza a utilizar mucho del pensamiento positivista. Se centra en el individuo, con lo cual estudia mucho el comportamiento del consumidor, nosotros, la demanda, y el comportamiento del que vende, de las empresas. Que sí que el eje de estudio de los marginalistas neoclásicos van a ser los individuos y las empresas. Para los marginalistas las mercancías son meramente útiles y escasas. ¿Qué significa? El concepto... A ver. Profe, seguimos viendo el blog de notas, ¿eh? Sí. A ver. Okay. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Ahora sí. Fíjense lo que yo mencioné. Desarrollan sus teorías a partir del análisis del individuo, los fenómenos económicos se estudian al margen de la parte social, se asemeja más a una ciencia natural. El pensamiento positivista hace que todo lo que va a decir la economía lo va a demostrar científicamente y lo va a poder demostrar con un experimento si quisiera. Presta atención a lo que necesitan las personas y lo que producen las empresas. Y para los marginalistas, las mercancías que ahora van a empezar a llamarse bienes. Lo que hacen los marginalistas y neoclásicos, a la economía le da un vocabulario propio que nosotros lo utilizamos en lo que llamamos microeconomía. Cuando nosotros vemos los temas de microeconomía, aparece la palabra bienes, servicios, agentes económicos, que es decir, que aparece un lenguaje técnico separado del concepto de social que le daba la economía política. Entonces, para los marginalistas, los bienes son cosas útiles y escasas, que si los bienes son bienes desde el punto de vista de objeto, no de bienes necesarios para producir, satisfacer, es decir, la parte humana se deja de lado, son objetos útiles y escasos, a los que van a llamar bienes, que adquieren un precio como resultado del intercambio. Es decir, cuando yo lo llevo al mercado, ahí adquiere precio. Antes no tiene precio. Y el precio dependerá de la oferta, de los ingresos y de los gustos de la persona. Eso va a generar la demanda. Lo que vos llevas al producto como empresa, si a mí me gusta, lo voy a demandar. ¿Cuál es la diferencia entre marginalistas y neoclásicos? Los marginalistas son previos a los neoclásicos. Los marginalistas, muchos de los marginalistas eran matemáticos, con lo cual quisieron darle todo un análisis matemático a los hechos económicos, que es casi imposible. Los neoclásicos, si bien siguieron con la línea matemática, no se aferraron tanto a las explicaciones matemáticas. Entonces aparece el concepto con los marginalistas. Lo primero que hacen, incorporar dos conceptos, el de utilidad y utilidad marginal. Entonces, ese concepto lo voy a explicar ahora con un ejemplo. El concepto de utilidad es el mismo que uno dice, pero utilidad, ¿qué es? ¿Lo útil? Sí. Es lo mismo que alguna vez lo habíamos mencionado. Eso que plantea que la utilidad tiene que ver con, la misma palabra lo indica, es lo útil o placer que genera el consumo de un bien. De este día ellos hablan de utilidad total y utilidad marginal. ¿Qué dicen los marginalistas? Para los marginalistas la utilidad se puede medir.
Acá que estoy poniendo como ejemplo, un primer helado que tomo tiene 10 unidades de utilidad total. Me da más placer. El segundo helado me hace aumentar la utilidad total. Fíjense lo que yo puse acá, y acá aparece el concepto de utilidad marginal. El primer helado tiene una utilidad total de 10 unidades. Cuando me tomo el segundo helado, la utilidad total aumentó en 2. Esos 2 nosotros los llamamos utilidad marginal. En cambio acá, cuando me tomo el tercer helado, la utilidad marginal es igual a 1. Fíjense lo que yo puse acá. A medida que consumo más, aumenta la utilidad total y baja la marginal. Uno dice, ¿cuál es la definición de utilidad marginal? Sería el placer que genera consumir una unidad más. Entonces, ¿qué dicen los neoclásicos? De ahí sacan la explicación de los precios. Ellos relacionan los precios con la utilidad marginal. La idea es, a menor utilidad marginal, menor precio. ¿Qué puse acá? Pago más el primer helado menos el tercero. Uno dice, ¿por qué pagás menos el tercero? Porque después de comerme los 2 helados, el tercero no vale tanto para mí. Entonces, ellos asocian el concepto de utilidad marginal con los precios. Quiere decir que cuanto más escaso es el bien, el primer helado como es escaso te lo pago. El tercero, como me da menos utilidad, te lo pago menos. Quiere decir que si bien la utilidad siempre aumenta porque todo me da un poco más de placer, no me da el primer vaso de gaseosa en el desierto, te lo pago más que el vaso 500. Entonces ellos relacionan el precio con el concepto de utilidad marginal. Cuanto más utilidad marginal, más te voy a pagar un bien. Y esa utilidad está conectada con la escasez. Yo te pago el primer helado porque me da más utilidad, porque es escaso, porque me gusta más. En cambio, cuando pasa a ser abundante ese bien, tiene menos precio, tiene menos valor. ¿Se entiende el concepto de utilidad y utilidad marginal? Profe, Sí. yo te estuve siguiendo, pero no tengo entendido bien qué es el concepto de marginalidad o la palabra marginal. Marginal significa lo que vos agregás a algo. Vos me decís, el paquete, me comí 10 galletitas, ahora me voy a comer la 11. Entonces, lo marginal es lo que vos agregás, cuánto te impacta. Entonces, los economistas, ¿qué decían los marginalistas? Que cuando vos agregás algo a tu consumo, ese consumo disminuye, el placer, porque ellos asocian la utilidad con la satisfacción. Entonces, la utilidad marginal es poder ver el placer de cada cosa que vos agregás. Y ellos piensan que le podés dar un número. Por ello yo puse la utilidad, el concepto de marginal es lo agregado. Si uno dice, ¿cuál es la palabra marginal? Significa lo que vos agregás sobre algo. Costo marginal, utilidad marginal, es decir, lo que yo agrego sobre algo, ese margen aumenta o disminuye. A mí me interesa que el marginal aumente, porque si baja no te lo pago. Yo te voy a pagar siempre y cuando la utilidad marginal sea mayor. Si es menor, no te lo pago.
Por eso fíjense que entre el helado 1 y el 2, la utilidad marginal era de 2. En cambio, entre el segundo helado y el tercero, bajó la utilidad marginal. Quiere decir que una unidad adicional, una unidad marginal, te baja el placer. Y otra pregunta. ¿Lo llegaban a copiar o ver así vuelvo a la hoja? Sí, profe, ya está. ¿Sí, sí? Bueno, vuelvo al... Por eso fíjense que yo puse, la teoría marginalista será adoptada por los clásicos. El comportamiento del individuo tiene una explicación psicológica. Utilizan el concepto de utilidad y utilidad marginal, entendido por utilidad, la medida de satisfacción por la cual los individuos valoran la elección de determinados bienes o servicios. Y acá viene la definición de lo que preguntaban. La utilidad marginal a la satisfacción que le genera a una persona el consumo de una unidad adicional de un bien o servicio. El concepto de utilidad sería como uno dice, me compré un par de zapatillas que quería hace 3 meses, tengo un placer, soy re feliz. Ellos lo llamaban utilidad. Vos te lo compraste porque te es útil, porque te gusta, que sí, que la palabra utilidad no significa para el uso que le doy, sino la idea de dimensionar el placer. Eso es lo que están haciendo los marginalistas, cuantificar el placer. Por eso ellos dicen, la utilidad marginal se puede relacionar con la demanda del consumidor. Es decir, que a medida que consume más, baja la utilidad marginal y también baja el precio. Cuanto más tengo de un bien, menos placer me da y menos lo voy a pagar. Cuanto menos tenga, más te lo pago. Es decir, los precios de los bienes vienen determinados por la utilidad marginal. Y a eso nosotros llamamos teoría del consumidor. Yo pago en función de la utilidad marginal que me da. Ese sería como el concepto técnico. Pregunta, porque se nos está por cortar. Fíjense cómo relaciona la utilidad marginal con el precio. Y todo esto de la utilidad marginal lo decían los neoclásicos, si no me confundo. Lo que dicen los neoclásicos, ¿qué le van a decir a los marginalistas? Que esto no se puede cuantificar. ¿Quién dice el número? Entonces los neoclásicos dicen, en lugar de darle valor numérico, ¿por qué no hablamos de preferencia? Yo prefiero, en vez de tomar un helado, prefiero un café. ¿Por qué? Porque me da más placer que un helado. Entonces lo que dicen los neoclásicos, no cuantifiquemos, ordenemos las cosas por preferencias. Lo prefiero a un producto en lugar del otro. Entonces dejan de lado la parte de cuantificar, sino de ordenar tu utilidad por preferencias. Obvio que la preferencia tiene que ver con la utilidad también, pero está diciendo no lo cuantifiquemos. Si vos lo ponés primero porque te da más placer, no le pongas 1, 10, 2, 20. El concepto está sin cuantificarlo, es decir, sin meternos en tanta matemática.